el acceso a la... No sé si ya vieron algo sobre acceso a la justicia. No sé si me escuchan bien o prefieren que salga sin cámara para que me escuchen mejor, porque me han dicho que a veces es mejor estar sin cámara para poder que salga mejor la voz, todo. Que pruebe así, y les pido si se pueden mutear también. Bueno, veo que ya están acá, ahí. Pueden mutear todos, y bueno, yo ahora, no sé, voy a ver si salgo sin video, a ver si por ahí se escucha mejor. Bueno, entonces, el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. ¿Qué pasa? El acceso a la justicia es muy importante porque sin acceso a la justicia las personas no pueden hacer oír su voz, y eso implica que no pueden ejercer sus derechos. Y también es una manera de hacer frente a la discriminación o hacer reclamar a quienes toman decisiones cuando se ven vulnerados sus derechos. El acceso a la justicia está garantizado en la Acción Nacional, en el preámbulo, cuando se refiere a afianzar la justicia. ¿Me escuchan bien? Si me puedo decir con la Sí, cabeza. perfecto, profesor. ¿Sí? Ah, bueno, ok. Entonces, sigo entonces así sin cámara. Entonces, está garantizado en el preámbulo, la Constitución Nacional, también en el artículo 14, que dice el derecho de peticionar a las autoridades, el artículo 18, que se refiere a las garantías en el proceso penal. También el Papa José de Costa Rica se refiere acceso a la justicia, que dice toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que vulneren sus derechos fundamentales. El derecho a la igualdad significa también, en este caso, que todos tengan acceso a la justicia, incluidos los grupos vulnerables. El compromiso de los estados de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces y no discriminatorios, para de esta manera poder promover el acceso a la justicia a todos. La administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria. Y también la independencia del sistema judicial, junto con la imparcialidad e integridad, es un requisito esencial para el Estado de Derecho. Si la justicia no funciona, si no hay justicia, si no funcionan los poderes, no funciona la república. Entonces, si no hay república, si no funcionan los poderes, no hay Estado de Derecho. El acceso a la justicia también es importante, en especial de ciertos grupos o colectivos que también están reconocidos, de grupos o colectivos vulnerables, ¿no? El sistema de administración de justicia, ustedes ven, tienen ciertas rutinas y trámites y formalidades, ¿no?, que impactan de manera desigual sobre los derechos de quienes reclaman. Una cosa que me quedó siempre grabada fue cuando una vez estamos haciendo en un proceso de justicia municipal, que hay cuestiones que muchas veces, por ejemplo, un
cheque de 300 pesos o 600, vamos a poner. Ningún abogado lo va a tomar porque se llama use, y bueno, es cuestiones que quedan, que no se pueden reclamar porque bueno, nadie los toma. Entonces, es parte de la justicia. Quizás esos 100 pesos para el que está reclamándolo y quizás por ahí para mover todo el aparato no vale la pena moverse, ¿no? Por esa cantidad. Bueno, eso sería como un ejemplo, ¿no? Para por qué el acceso a la justicia. Cuando hablamos de grupos vulnerables, grupos que no tienen los medios para poder acceder, o sea, grupos postergados, grupos que les falta, no saben dónde poder hacer el reclamo. Bueno, ahí está el acceso a la justicia. Por ejemplo, en cuanto a la defensa, o sea, es necesaria la defensa y la protección de los derechos humanos para garantizar el acceso a la justicia y también la asistencia jurídica integral. Siempre en estas situaciones de vulnerabilidad. La Administración de Justicia debe reconocer, debe tener presente la justicia las asimetrías que hay entre las partes de un conflicto y las diferencias estructurales presentes en la sociedad, donde existen grupos o sectores vulnerables o postergados o con serias dificultades, ¿no?, para poder hacer valer sus derechos. Y el Estado se encuentra obligado a tomar acciones positivas a favor de estos grupos que están en condiciones de desigualdad. Por ejemplo, en las condiciones de vulnerabilidad son aquellas personas, ya sean por una cuestión de edad, de género, de estado físico o mental, por circunstancias sociales, económicas, étnicas, culturales, encuentran una seria dificultad para poder sus derechos del sistema de justicia. En cuanto, por ejemplo, también los que pertenecen a comunidades indígenas o minorías étnicas, también, victimización, la migración, los casos de pobreza, los movimientos sociales, los usuarios, consumidores, trabajadores, organizaciones ambientales. Bueno, entonces, todos estos casos, que son muchos, aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad para tener acceso a la justicia, por ejemplo, están los CAJ, que son los Centros de Acceso a la Justicia, que son los mecanismos, o por ejemplo los mecanismos desarrollados por la Defensoría General de la Nación o la Procuración General de la Nación, por ejemplo los TAJO, que son oficinas de acceso a la justicia que se encuentran en barrios periféricos. Estos centros de acceso a la justicia son, o sea, los CAJ, son oficinas que brindan servicios de atención legal, primaria y gratuita, sobre temas de seguridad social, familia, trabajo, documentación también. Y hay más de 250 puntos de acceso distribuidos en todo el país y están atendidos por profesionales. Han tenido funciones ahora en el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por ejemplo, en el tema de la tramitación de los permisos al principio, bueno, en cuanto a las víctimas de violencia. Un tema que me parece muy importante destacar es la resolución alternativa de conflicto. ¿Por qué? Porque son situaciones intermedias que a veces hay determinados conflictos, ¿no? En barrios, cuestiones de violencia, que a veces ante una situación así
es preferible llegar a una mediación comunitaria, ¿no? Esta solución alternativa de conflictos sería como una etapa prejudicial antes a la justicia, una manera de resolución. ¿Cómo sería esto? La mediación comunitaria es un mecanismo idóneo para el efectivo cumplimiento del acceso a la justicia, donde es fundamental de los ciudadanos, sea de forma gratuita también, voluntaria, participativa, inclusiva, confidencial y no confrontativa. Y se usaría en la resolución de conflictos criminales de base territorial, que sería, por ejemplo, para las situaciones problemáticas que por su dimensión social pueden alterar la convivencia pacífica y que por su manifestación objetiva no sean pasibles de resolver mediante la intervención de otros efectores del Estado. Es necesario que los municipios cuenten una manera efectiva de resolver los conflictos de los habitantes, y en especial donde los sectores más vulnerables siempre quedan excluidos y no pueden resolver sus conflictos. ¿Por qué los municipios? A veces dicen, ¿cómo los municipios? Sí, los municipios pueden tener mediación comunitaria, algunos lo tienen, y nuestro país, o sea, como verdaderos sujetos políticos del Estado federal, son autónomos, como se ve en el artículo 5 de la Constitución Nacional. Bueno, fíjense un claro ejemplo aquí en la ciudad de Mar del Plata, respecto a cuando se suspendieron las clases con un muy buen criterio, el intendente suspendió las clases antes que a nivel nacional. Así que hay un ejemplo, ¿no?, de la autonomía municipal que deberían hacer valer todos los intendentes, ¿no? Por el artículo 5 de la Constitución Nacional están habilitados, ¿no? Y no tienen que estar esperando, como a veces muchos gobernadores o muchos municipios esperan a ver qué se resuelve. Sí, prácticamente tanto las provincias como los intendentes tienen autonomía, son verdaderos sujetos políticos de Estado federal. Entonces, en virtud de la autonomía municipal, es posible la resolución de conflictos dentro de la propia Profe, se escucha municipalidad. cortado. Profesora, ¿Cortado? se escucha Sí. entrecortado. ¿Ahora? Hay palabras o Ahora, frases perdón, hay frases que las tenemos que deducir prácticamente. ¿en serio? Sí. Qué... A mí por lo menos también se me escucha bastante bajito, entonces por eso le decía si se podía acercar un poco más al micrófono. Pero sí, entrecortado también. Tengo el Sí, profe, igual, está colgado, igual aclara que el ancho de su banda es muy bajo. Acá lo dice, es un problema de internet de ella. ¿Que tengo yo mala señal? ¿Sale así? Sí, profe, dice. Ay, raro. Estoy sin cámara, porque si me pongo con cámara va a ser peor. Ya me dijeron, salí sin cámara, que por lo menos ahora, chicos, mejor. ¿Ahora? Porque está aumentando el volumen, por eso lo tenía un poco bajo. Pero En bueno, general, profe, en general entonces, se le escucha bien, hay partes nomás que se escuchan muy cortadas y no se sabe qué sí, dijo. lo que pasa es que ahí yo, chicos, con la conectividad ya escapa de mi alcance. Lamentablemente es tremendo, tremendo poder dar clases así, ¿no? Porque no escuchan la mitad y, o sea, no es entendible. Bueno, tengan presente que el acceso a la justicia, bueno, está en nuestra Constitución Nacional, tiene que estar responsable
responsables, que todos puedan acceder a la justicia para poder resolver sus conflictos, sus derechos cuando son vulnerados. Por lo general, hay determinados sectores de la población que no tienen justicia, tiene que generar algunos medios, ¿no? Como para poder estos vulnerables tengan acceso a los municipios, como recién termino de explicar. Eso creo que se entendió, que estuvo claro. También los municipios sería como una instancia judicial, esto que les vengo diciendo, y sientan que, por ejemplo, necesitan los vecinos, no me gusta decir porque los vecinos no tienen derechos, me gusta hablar de ciudadanos, vecinos no, es algo que me choca cuando escucho el vecino, el vecino, el vecino. El vecino no tiene derechos, es así. Y en cambio los ciudadanos, entonces cuando, por ejemplo, los ciudadanos sientan que necesitan componer una diferencia de mano confrontativa y deseen preservar la convivencia entre los vecinos, y en vez de resolverlo en sus propios medios, está bueno que haya una mediación comunitaria, por ejemplo, asuntos de medianía, ruidos de animales, cuántas veces molestan, ¿no? A algunos animales, a mí, por ejemplo, no, pero hay gente que sí. Los ruidos, eso sí, a veces molestan los ruidos de los vecinos. También hay problemas a veces con el uso del público, las veredas, las trotadoras, o conflictos interculturales también. Esos serían algunos ejemplos, que esto se podrían resolver a nivel dentro de un municipio, salvo las cuestiones de delitos, altas o lo que sea competencia de la justicia. Ahí ya no sería, lo que no es competencia municipal, ya ahí el municipio no tendría, ¿no? Entonces, y en este caso sería como estos conflictos, ¿no? de vecinos, sería como un acuerdo, ¿no? El compromiso que asumen de el modo de resolver el conflicto, sería de una manera un compromiso que asumen, que realmente no llegue a más, porque a veces por ahí la violencia es bueno llevarla de entrada, ¿no? Porque a veces como se produce una escalada, va en aumento y es peor. Entonces, a veces por ahí es necesario la mediación comunitaria, porque sería una manera de frenar la violencia, y también como una etapa prejudicial. A veces por ahí se dice que la justicia realmente no cumple sus funciones, no es transparente, no es rápida, no es efectiva. Sí, a veces pasa, pero también cosas que se podrían resolver en una etapa prejudicial, como también una forma de la justicia pueda estar realmente abocada a otras cuestiones y no necesariamente una etapa previa. Si ahí se resuelve, obvio que ahí ya puede ir a la justicia, o sea, sin negar esa acción. Bueno, entonces esto sería acceso a la justicia. ¿Alguna duda? Si no, pasamos a acceso... Profe, ¿sería una justicia administrativa? Mira, sería una justicia prejudicial. ¿Por qué? Porque también hay justicia municipal, también está. Porque hay un ejecutivo, o sea, la municipalidad tiene intendente, ejecutivo municipal, tiene legislativo y también tiene justicia. Así que sería una etapa intermedia, ¿no? Una etapa prejudicial. Lo que sí sería para esta resolución de conflictos, o sea, de cuestiones
escala, como una manera de, bien, de asesorar, ¿no? A dónde tener que ir para poder hacer valer, sus derechos. ¿Cuánta Claro, pero no gente interviene el están Poder en... Judicial. No, no. Después, si no se llega a un acuerdo, ahí les queda la vía judicial. Y también, si se resolvió en esa etapa prejudicial, ya está, un conflicto menos que no iría para la justicia. Y en este caso, ¿sí? ¿Alguien habló? Profe, Lo dije, gracias. profe, Sí, un ejemplo sí, podría escucho. ser, un ejemplo podría ser ir a mediación, por ejemplo, por una medianera en lo que es catastral, sin tener que llegar a la Sí, justicia. podría, sí. Sí, es cuando dije problemas de medida, esas cuestiones que a veces por ahí se pueden arreglar, porque también la resolución alternativa de conflictos es una manera de buscar la paz social. Son formas modernas, quizás por ahí no tan modernas porque tienen antecedentes más antiguos, pero son formas más dinámicas, ¿no? Porque hay mucha de la justicia, que la justicia esto, que la justicia, no estoy defendiendo la justicia porque también tiene muchas gracias, pero también hay cuestiones que se podrían resolver de otra manera, obvio que o sea, siempre que sea competente dentro del ámbito municipal, aclaremos, no vamos a resolver cuestiones que tienen que resolver la justicia, eso exclusivamente es competente las cuestiones en cuanto a lo municipal, por ejemplo, una cuestión que los perros del vecino entran, ponele a mi patio. Bueno, esas cuestiones. O Accidente de no, tránsito, otra profe, cosa que también también. es muy común. Profesora, le No, quería... no, eso no, ahí ya hay lesiones, ahí ya directo un accidente, no, no, ahí Ah, ya, no, ya porque hay estamos en mediaciones a veces por justicia, accidente de no, no, tránsito. no. Sí, También pero ya Civil. estamos dentro de órbita. Ah, No, ahí, es ahí ya no. es otro tipo de mediación, digamos. No Ahí es no. mediación comunitaria, es otra mediación. Claro, esto es Ah, para ok. determinados conflictos. Por Ah, ejemplo, ok, que yo ok. les Está dije bien. en Más cuanto tranqui, digamos. olores también, olores, Claro, el tema está de bien. olores, o por Me la ejemplo confundí que con hay la una otra mediación. parrilla y que te viene. Claro, no, no. La Está otra bien. ya es mediación Gracias. judicial, ya es otra cosa. Claro. Es otra Ah, cosa. ok, Y gracias. la Oficina de Esto, Defensa al fíjense en el Consumidor también. municipal. También son Que cuestiones hace que se el pueden mediador de la solucionar. empresa y el ciudadano, sí. Bien, bueno, ahora vamos a, bueno, ¿quedó alguna duda, algo? Acá, en especial, con el tema de acceso a la justicia, es eso, es en realidad que quedan fuera de la justicia y también las cuestiones que se pueden evitar, o sea, evitar conflictos, porque hay veces que la violencia ya directo va a al ámbito judicial, y a veces por ahí puede haber una contención, una etapa previa. Bueno, hay hay muchos proyectos, hay yo la verdad soy partidaria de la resolución alternativa de conflictos como medidas imprescindibles, ¿no? ¿Por qué? Los municipios tienen que tener, y hay una parte de mediación en el municipio, pero soy partidaria que tiene que tener una función activa y realmente fuerte. ¿Por qué? Porque los ciudadanos, cuando tenemos problemas, ¿a dónde tenemos que recurrir? Al municipio, porque es lo más inmediato que nosotros tenemos, poder hacer valer nuestros derechos. Y los municipios modernos y autónomos realmente contemplan todas estas situaciones, porque tampoco los municipios, o sea, hoy en día se habla cada vez más fuerte de los municipios modernos, los
activos, municipios que realmente contemplen las necesidades del ciudadano, no municipios que están esperando a ver qué se decide de provincia o qué se decide de nación, sino municipios que realmente brinden servicios y funciones y a ciudadanos, es un municipio activo, que están totalmente al servicio del ciudadano, que eso es lo que debería ser, porque es lo más inmediato que tenemos como ciudadanos. Bueno, eso por un lado. Quiero empezar con el acceso a la información pública en la ley nacional como también en una ley provincial. En cuanto a la IVA provincial, primero voy a empezar hablando de lo que es el acceso a la información pública, voy a pasar a la ley nacional, y después vamos a ver en cuanto a la ley provincial. Perdón, voy a tomar un poquito de tiempo. Bueno, entonces, el derecho de acceso a la información pública está amparado institucional y en los tratados internacionales, y por ley nacional está regulado en la ley 27.235, Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. Yo le subí, no sé si lo vieron, lo subí hoy, perdón que no lo pude subir antes, pero estaba con problemas de internet, así que lo subí recién, hoy al mediodía. Tiene de acceso a la información pública 27.275, después la ley de provincia también le subí, y le subí un artículo para leerlo. Entonces, en cuanto al... Sí. Perdón, ¿la ley Sí. es 65 o 75? 27.275. Genial, gracias. 22.75. Si alguien lo puede escribir acá en el chat, a ver, o si no se los escribo yo. Ay, Esa es la ley. No, ya lo pusimos, profe. ¿Ya está? Bueno. Sí, sí, Así ya está. que igual yo se los subí, así que pueden buscarlos ahí, tienen esas leyes. Yo les recomiendo que lean el artículo también, y las dos leyes las pueden leer tranquilamente, son muy simples, una dificultad. Y bueno, voy a ir entonces, en cuanto al sistema federal, como les dije, cada provincia normativa para regular el ejercicio de estos derechos dentro de su jurisdicción. Acá me sale que está mal internet, no sé si me escuchan, pero bueno, lo voy a decir de nuevo. Bueno, por el sistema federal, como veníamos hablando, ¿sí? Profesora, la ley esta 27.275 es a nivel nacional. Esta es Ley Nacional de Derecho de Acceso a la Información Pública. Y la de provincia, para que no me acuerdo el nombre, que el número que es 12.475. 12.475, esa es la de provincia. Gracias. Bueno, entonces, quiero terminar esto, así después podemos hacer un repaso de todo lo que vimos la clase anterior y esta, si me da la voz. Y si me da internet también. Bueno, entonces, habíamos dicho que por el sistema federal, cada provincia dicta su propia normativa para regular el ejercicio de este derecho dentro de la jurisdicción. Y algunas provincias adhieren a esta invita que puedan adherirse, mientras otras tienen sus propias leyes, decretos o resoluciones. Entonces, conocer el estado, bueno, vamos a empezar con la de Ley de Acceso a la Información Pública. Voy a empezar primero con la nacional, como les dije.
Bueno, ¿qué es el derecho de acceso a la información pública? Es el hecho que tenemos para buscar y acceder a la información pública, pedir y que te den informes, analizar la información pública, volver a procesar la información pública, darle otro uso a la información pública, distribuir la información pública, y ¿para qué qué nos va a permitir, ¿no?, el acceso a la información pública? Va a servir para tener más datos, para poder participar en la vida de la sociedad, incidir en la toma de decisiones, controlar al gobierno, generar más transparencia, reducir la corrupción, mejorar la calidad de las instituciones, lograr que la información circule entre todos. Y que también nos preguntamos, ¿qué es la información pública? Son todos los datos que generan, obtienen, transforman, controlan o cuidan los organismos del Estado y empresas indicados en la ley. Solamente los que indica la ley. Nos preguntamos, ¿cualquier dato es información pública? Tienen que estar contenidos en documentos de cualquier forma o soporte. Pueden ser en papel o en archivos digitales. ¿Y quiénes son los que tienen la obligación, ¿no?, del acceso a la información? Primero, la Administración Pública Nacional, las instituciones de la Seguridad Social, el Poder Legislativo de la Nación, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Municipalidad, las empresas y sociedades del Estado, las empresas y sociedades en las que el Estado es socio, las empresas que dan servicios públicos. Ahora vamos a ver cómo pedir, cómo se puede y quién pueden pedir el acceso a la información. Bueno, ¿quiénes son los que están habilitados para pedir el acceso a la información pública? Todas las personas. Y tampoco es necesario que expliques por qué querés acceder a la información, ni que tengas un derecho o interés especial en el tema. Yo pido el acceso a la información pública por escrito, por medios electrónicos, indicas tu nombre y decís claramente la información que necesitas, indicás dónde pueden mandarte y tienen que darte una constancia de tu pedido. No se necesita abogado, algo no es gratuito el acceso a la información, salvo en los casos alguna norma te expresa, autoriza a cobrar un arancel. Ahí me salió que estaba mal este internet. Entonces, ¿tengo que pagar algo para información? No, es gratis, salvo en algunos casos la norma existe, autorice a cobrar un arancel expreso. En cuanto al tiempo, ¿cuándo me tienen que dar respuesta a lo pedido? 15 días hábiles, o sea, no se cuentan ni los fines de semana ni los feriados. A veces puede alargarse un poco más. Profesora, disculpe, el arancel que se puede llegar a cobrar es únicamente los efectos de publicitar esa información, ¿no? ¿O es por otro motivo? Depende, depende. Hay veces que son casos excepcionales, donde una norma expresa autoriza a cobrar, pero tiene que haber una norma expresa que autorice, pero por lo general ahí estoy hablando de una excepción. No sé, depende a dónde lo pidas, ¿no? Y, por ejemplo, si hay copas, a cobrar. Porque ahí, por ejemplo, si necesitan sacar copias, ahí las tiene que pagar el que las pide. Sí. Y entonces se puede agrandar más, por 15 días más. Por ejemplo, tienen que avisar y decir, bueno,
te lo pediste, necesitan 15 días más, pueden pedir eso. Si me niegan el acceso a la información, ¿cómo me lo deben informar? Te lo tienen que informar dentro del plazo de los 15 días. Y tiene que ser firmado por la máxima autoridad del organismo responsable. No te puede decir un empleado, no lo podemos dar, sino que tiene que haber una firma y lo tienen que informar por la máxima autoridad. Y tienen que decir por qué los niegan, explicar las razones. Después les voy a decir cuáles son las razones por las que te pueden negar el acceso a la información. ¿Qué sucede si pasa el tiempo y pasaron los 15 días, después vieron 15 días más y pasó ese tiempo? ¿Qué pasa si no me entregan la información, no dan ninguna explicación? Bueno, entonces se considera que te dieron el acceso a la información. Lo mismo sucede si te dan información en forma incompleta o de manera inexacta. Entonces, ahora Perdón, vamos... ¿Qué se considera que creo que se le cortó? ¿Qué se considera si el plazo se vence? Sí, bueno, si el plazo se vence, no te dieron explicación, se considera que te negaron el acceso a la información. ¿No tuviste ninguna respuesta? Es como si te hubiesen dicho no podemos brindar el acceso a tal información porque es reservado, porque es X. Bueno, en caso que no te den respuesta, se consideran que te negaron el acceso a la información. Profe. Cuando me niegan el acceso, ¿sí? Perdón, te lo niegan, no Sí. te dan explicación y no están en contra de lo que deberían hacer, de dar la explicación de por qué no te lo dan. Claro, no te dicen, entonces no te dan respuesta. Sería un silencio. O sea, en caso de un silencio, no hay una respuesta. O sea, tenés dos posibilidades. Vos preguntás, necesito el acceso a la información pública de tales cosas. Es muy simple el proceso. No te lo dan, te dicen, denegado y tiene que tener la máxima, te tienen que informar por qué te niegan ese acceso a la información y firmado por la autoridad del organismo. En caso que no te den ninguna respuesta de nada, un silencio y pasaron esos plazos, 15 días, después otros 15 días más, considerás como que te negaron el acceso a la información. Sin justificación. Entonces, sin justificación. ¿Y no se pena eso? Información. Sí, espera, que ya vamos, vamos despacio, no nos vamos a confundir. ¿Puede ser información? Sí, en algunos casos sí, pero siempre deben respetarse estos principios. La limitación de la información es excepcional. El obligado a dar información tiene que demostrar que no está obligado a darle información. En todos los casos en que no están obligados a darte una parte de la información, deben darte el resto de forma separada. Y las excepciones al deber de dar información nunca se aplican a los casos de violación de derechos humanos. En caso de darme el acceso a la información, por ejemplo, si la información... Perdón, profesora, perdón. Hola. Sí. No sí, salió, te escucho. Salió muy poco en qué casos no se puede negar. ¿Cómo es tu nombre? Oscar. Te Oscar. veo como usuario. ¿Cómo es tu nombre? Oscar ¿Cuál Cabral. es tu apellido? Cabral. Oscar Cabral, perfecto. Que no Así ya los voy con Oscar. No salió claro. Oscar, ¿qué te quedó? No salió claro en qué casos no se puede negar la información. ¿En qué casos no se pueden negar? Claro, en general te tienen... Perdón, usted dijo derechos humanos. En algunos casos sí. Bueno, en estos casos sí. Por ejemplo, nunca se aplican los casos de violaciones, genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. O sea,
en estos casos nunca se aplican las excepciones para negar el derecho de acceso a información. Gracias. ¿Cuándo pueden ¿En qué casos pueden negarme el acceso a la información? Como recién dije, información reservada o secreta por de defensa o política exterior. Si la información puede poner en peligro el funcionamiento del sistema bancario o financiero, perdón. Estoy mirando acá, pues, SAP, está preocupada. Bueno, Profe, en cuestiones entonces, de defensa política exterior, disculpe que le interrumpa. en esos casos es información reservada o secreta. ¿Por qué? Porque están en juego los intereses de seguridad. Gracias. Si la información pueden poner en peligro el funcionamiento del sistema o en caso de secretos industriales, comerciales, científicos o técnicos. Profe, perdón, ¿podrá repetir esa parte? Sí, dije, si se trata de secretariales, si voy muy rápido me dicen, a veces me pongo a hablar y no puedo. No es la velocidad, es que El problema es que se corta. corta. Se corta. Oh, Entonces, qué bronca. Se escucha defensa de política exterior, peligro del sistema bancario y financiero, y después no se escucha más. Claro, sí, bueno. Bueno, terminé. Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos. Ahora sí, gracias. Si la información también puede perjudicar los derechos o intereses legítimos de terceros, ahí también pueden negarlo. O si es información, la unidad de información financiera para investigar y prevenir el blanqueo de dinero, también se niega. Si es información preparada por abogados de administración pública que puede poner en peligro la defensa del Estado o el recto trámite en un juicio. Si es información protegida por el secreto profesional. Si la información puede poner en peligro la vida o seguridad de una. Es información judicial que no puede darse a conocer, porque otras leyes lo prohíben o tratados internacionales. Bueno, esos serían algunos ejemplos. ¿Qué hago si en el acceso a la información pedido, habíamos visto eso? Se puede hacer un reclamo ante la justicia y también un reclamo ante. Entonces, reclamo ante la Profe, se recorta, profe. No se escucha nada. Sí, me salió. Se puede hacer un reclamo ante la justicia, no se escucha nada. Se corta mucho, profesora. Es una tortura, llegué a la conclusión de dar clases. Es peor que tomar lista. Es peor que tomar lista. Yo ya no sé qué pedir vacaciones. No, terrible, chicos. La verdad yo no sé. Se fue la mierda. ¿Se desconectó? ¿Se cortó? Se fue. No, puede ser que muchas veces te anda tan mal que pum, se fue. Igual, chicos, ya que estamos, en el chat pusieron que los casos en los que pueden no dártela es el artículo 8 de la ley, esperen que lo leo, 27.5. Chicos, no estoy hablando, o sea, todo el procedimiento está en la ley.
O sea, no estoy diciendo nada que esté fuera de la ley. Así que ¿Podría ser lo eso, más importante, profe? Los artículos por ahí más importantes, más a destacar. Mira, lo importante es saber el procedimiento y los casos en que procede, los casos en que no. Bueno, que están todos habilitados, que lo pueden pedir, que es gratuito. Bueno, eso sería lo principal, eso sencillo. En caso que te deniegan, podés ir a la justicia y por un amparo y... O sea, tenés 40 días hábiles, tenés un plazo para poder pedirlo. Y bueno, no es tan complicado para poder hacer el trámite, se hace por un amparo. Y también se habla de acceso a la información pública, que es un ente autárquico que funciona en la jefatura de ministros, tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para ser administrado, y va a controlar el cumplimiento de la ley, de esta ley, va a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, para el ejercicio de medidas de transparencia activa. ¿Qué es transparencia activa? Bueno, el organismo acá chat es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que funciona en la jefatura de gabinetes de ministros. Es una forma que tengo para poder garantizar el ejercicio de acceso a la información pública. Puedo recurrir a la agencia y también va a controlar la transparencia activa. ¿Qué es la transparencia activa? Los organismos que deben dar acceso a la información tienen la obligación de facilitar acceso a la información por medio de sus páginas de internet. Entonces, juegos de azar no están obligados a cumplir con las transparencias activas en sus páginas. Entonces, transparencia activa, los organismos que deben dar acceso a la información tienen la obligación de acceso a la información por medio de sus páginas de internet. En las páginas de internet tienen que estar ahí toda la información. Bueno, seguro que por ahí muchos habrán ingresado en algunas páginas de determinados entes, funciona todo y es la manera de publicidad de lo que hacen y que todos puedan acceder. En cuanto a, vamos a pasar ahora, esto sería lo más relevante de la ley de nación, la ley nacional. Entonces, como esta ley invitó a provincias que también puedan tener, en virtud del sistema federal, cada provincia puede dictar su propia ley. Aquí en este caso, la provincia de Buenos Aires, por ley 12.475, también reconoce el acceso a la jurídica que tenga legítimo, y los obligados serían los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo ente que funcione bajo jurisdicción del... Bueno, acá me dicen que no... Profe, quedó totalmente cortado. Bueno, vamos a hacer así. Esperen, chicos, yo... Profe, no queremos... Bueno, vamos a hacer... No, esperen, vamos a hacer así. Faltan 5 minutos, entonces estos 5 minutos vamos a usarlo así. Lo que les pido, que lean estas dos leyes y el artículo. Así que ahí tienen que saber bien el procedimiento, cómo es. El de provincia no hay
pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada hablamos sobre los derechos políticos, qué eran los derechos políticos, cuando... Esperen que tengo acá, esperen que me voy a... formas de participación política de los partidos políticos. Es muy importante cuando se habla de partidos políticos, cómo los define nuestra Constitución, que son instituciones fundamentales del sistema democrático, como bien dice el artículo 38, estos derechos políticos... Oh, acá otra vez se me corta, veo el cartelito. Vaya cartelito, es terrible. Bueno, chicos, estudien los fallos, por favor, Yatama, el otro fallo Yatama y el otro Castañeda-Gutman. Eso lo tienen que saber bien. Cualquier duda me escriben. Así que, a ver, para los partidos políticos nos guiamos a la Constitución y para acceso, sí. Así que seguían por ahí, Diana, se pueden guiar por ahí está todo, y bueno, y lo que se vio en la clase también, de los derechos de primera generación, como son los derechos políticos, que recién con la reforma del 94, a partir del artículo 36, bueno, les pido que lo vayan estudiando así, de manera razonada, no porque si no uno después se olvida. Así que la memoria es lo más frágil que tenemos, y lo importante es el razonamiento. Y sobre, las funciones de los partidos políticos, que es el lugar donde se forma la política, las candidaturas, candidaturas sin partido, que vimos también que no puede haber. Profesora. Si no... Profesora. ¿Sí? Le quiero hacer una pregunta. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Estoy escuchando. Sí, le quiero hacer una pregunta respecto a los fallos de Yatama y Castañeda. Porque son extensos, pero apuntar a qué. Por ejemplo, cuando habla de los alegatos, de las pericias, de los testigos, eso... No, tanto no, así, toda esa parte no. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de candidaturas sin partido, ahí nos estamos refiriendo a estos dos casos, que son dos claros ejemplos, porque no candidaturas sin partido. La Constitución lo deja ahí medio abierto, pero la ley de partidos políticos, ¿se acuerda que habíamos visto? Que dice categóricamente que las candidaturas deben salir de un partido político. Y los partidos políticos son instituciones esenciales para el sistema democrático. De ahí está la importancia. Lo mismo también en cuanto, no me quiero ir del tema, me dijiste de Yatama. Yatama es un caso donde se dio lugar ahí a presentar esta organización indígena, Yatama, porque de acuerdo a sus formas, la Corte Interamericana dio lugar, porque estaba de acuerdo a sus creencias, a sus costumbres, no tenían otra forma, establecía ahí la ley 347, donde pedía que tenía que ser acorde a esa ley. Y acá en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio lugar. ¿Por qué? Porque estaba acorde, ellos no tienen otros medios ni otra forma, está acorde a su lenguaje, a su manera de expresarse y de elegir sus propias autoridades. Eso pasa en Yatama. En cambio, en Castañeda-Gutman, este señor no representaba ninguna comunidad vulnerable, como era en este caso Yatama. Estaba los derechos de una comunidad donde es una comunidad vulnerable, una minoría. Entonces acá en este caso el señor Castañeda-Gutman no, dijo, bueno, yo represento, voy sin partido, no, las candidaturas individuales no están admitidas. Entonces tanto la Corte Interamericana ha admitido, como en el caso Castañeda-Gutman. Así que bueno, eso sería ultra resumido, ultra resumido.
Ya se está pasando la hora, ustedes ya deben tener otras clases, vos ya no da más. Así que, bueno, cualquier cosa se comunican. Y bueno, así que acá Aldana Pérez, a Sofía Pérez, así que la voy a anotar. Así que bueno, chicos, me despido y será hasta la próxima clase. Y bueno, cualquier cosa me... Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, gracias, buenas tardes. Chao, chao.